Un gran edificio se alzaba como una torre de cristal en pleno centro financiero. Los autos de lujo entraban y salían del estacionamiento privado. Y ejecutivos con trajes impecables cruzaban las puertas giratorias con la seguridad de quienes sabían que allí se tomaban las decisiones más grandes del sector tecnológico. Albert respiró hondo antes de acercarse al mostrador de recepción. Vestía de manera formal, aunque sus nervios traicionaban la rigidez de su postura. La recepcionista lo miró con una sonrisa profesional. ¿Tiene cita programada con la CEO, señor? Albert dudó un instante. No, pero necesito hablar con ella. Es algo personal. Involucra a nuestros abuelos. La recepcionista arqueó una ceja. No era raro que personas intentaran llegar a la poderosa CEO Aria usando excusas ligadas a su abuelo. Todos en la ciudad sabían cuánto lo amaba y lo vulnerable que estaba el anciano por su delicada salud. La señora Aria no recibe a nadie sin cita, respondió con cortesía. Si gusta, puede esperar. Albert asintió, resignado. Se sentó en uno de los sillones de cuero negro, sintiendo el peso de cada minuto. Sabía que sería difícil. Sabía que lo tomarían como a un oportunista más. Pero estaba allí por una razón que no podía ignorar, el deseo de su abuelo Miguel. Mientras tanto, en la oficina del piso 40, Aria recibió la notificación de su asistente. Aria, hay un hombre abajo que insiste en verte. Dice que se trata de tu abuelo. El ceño de Aria se frunció. Había aprendido a desconfiar. Demasiadas veces habían intentado acercarse a ella inventando historias. Siempre la misma fórmula, conocí a tu abuelo, me debes un favor. Pero algo en la insistencia de aquel hombre llamó su atención. Hazlo pasar, ordenó con voz fría. Albert esperó más de una hora antes de que la secretaria lo guiara hacia la oficina. El despacho era enorme y sobrio. Y ahí me desarmé un segundo, en una pared había cuadros de Miguel, mi abuelo. Me dieron ganas de tocarlos, de decirles hola, viejos amigos. No alcancé, Aria entró con paso seguro, se sentó frente a mí y pidió 2 cafés. No me miró como a un enemigo, pero definitivamente tampoco como a un amigo. Bien, dijo sin rodeos. ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Albert respiró hondo. Soy Albert, nieto de Miguel. Su abuelo Rafael y el mío compartieron más que una amistad. Fueron hermanos en todo, menos en sangre. Aria alzó una ceja. No estaba sorprendida, esa anécdota la había escuchado tantas veces que podía recitarla de memoria. Su abuelo la contaba en cada reunión familiar, con tanta pasión que parecía haberla vivido 3 veces. Si me pagan por cada repetición, podría dejar de trabajar y vivir con lujos, pensó, pero aún así lo miró con atención, curiosa de qué giro nuevo podría darle a Albert a una historia tan reciclada. Albert continuó. Ellos hicieron una promesa. Cuando la guerra terminó y ambos sobrevivieron, juraron que sus familias quedarían unidas. Primero pensaron en sus hijos, pero como ambos tuvieron varones, cambiaron el acuerdo para sus nietos. Para usted y para mí. Yo mismo me escuché y pensé, suena a broma pesada. Abrí la carpeta y dejé el acuerdo sobre la mesa. Firmas. Fechas. Todo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Preguntó, con tono gélido. El rostro de Aria se mantuvo imperturbable, pero sus labios temblaron por una fracción de segundo. Sabía que no era un invento. Su abuelo jamás habría firmado algo así a la ligera. No he venido a obligarla a nada, añadió Albert, con voz firme. Mi abuelo está enfermo, y su único deseo es verme casado. No quiero su dinero ni su empresa. Solo vine a conocerla, como él me pidió. Se levantó, dispuesto a marcharse. Pero antes de que alcanzara la puerta, la voz de Aria lo detuvo. Espere, dijo, con una firmeza que no admitía discusión. Quiero que regrese mañana. Albert giró, sorprendido. ¿Puedo saber por qué? Aria sostuvo su mirada con frialdad. Quiero hablar con mi abuelo primero. Y luego, veremos qué hacer con usted. Salí con la cabeza en llamas. No sabía si había perdido o había pasado a una extraña segunda ronda. Versión de Aria. Odio admitirlo, pero cuando mi asistente me dijo, hay un hombre abajo que insiste en verte, dice que se trata de tu abuelo, lo primero que sentí fue fastidio. Demasiadas veces habían jugado esa carta, conocí a tu abuelo, dame algo a cambio. Mi abuelo estaba delicado, con la memoria frágil, y la gente suele aprovecharse de eso. Así que sí, lo hice esperar. Que entienda que mi tiempo no es un buffet libre. Pero cuando entró, el fastidio se mezcló con algo que no esperaba. Vi cómo miraba los cuadros de Miguel colgados en mi pared. No era la mirada de un oportunista, era la de un padre viendo el primer dibujo torpe pero invaluable de su hijo. Una mezcla de orgullo, cariño y nostalgia que no se puede fingir. Y claro, mi cerebro, siempre tan oportuno, decidió hacer un comentario interno. Perfecto, justo lo que me faltaba, alguien que se emociona más con los recuerdos de mi abuelo que yo misma. Esa expresión lo delató, y contra todo pronóstico, me desarmó un poco. Cuando empezó a hablar, sentí pánico, aunque traté de disimularlo con mi mejor cara de hielo. Lo vi tan serio, tan fuera de lugar en mi oficina elegante, que por un instante pensé que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Un matrimonio arreglado? La sola idea me cayó como un balde de agua fría. Nunca pensé que esas cosas podrían alcanzarme, mucho menos a mí. Con mi propia condición mental, siempre había creído imposible tener una relación. Si ya me costaba tener amigos, ¿cómo iba a tener novio? Mucho menos un esposo.
La lógica me gritaba que levantara una muralla entre nosotros, que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Pero luego recordé a mi abuelo. Ese hombre que, a pesar de sus olvidos, aún podía mirar al pasado con cariño. Y eso, contra todo pronóstico, me obligó a quedarme en silencio, con el corazón latiendo como si alguien hubiera encontrado el botón que nunca pensé que existía en mí. Esa misma noche, en la residencia de mi abuelo, una casa minimalista a las afueras de la ciudad, Aria escuchaba en silencio el murmullo de su abuelo. ¿Entonces lo conociste? Preguntó el anciano Rafael, con una sonrisa fatigada. Y sí, abuelo. Vino con papeles firmados, con tu firma y la de Miguel, respondió Aria, tensando la mandíbula. Ah. Miguel y yo, dos viejos tercos, suspiró Rafael, dejando escapar una risa suave. Creíamos que las promesas podían atar el futuro como se ata un lazo en un regalo. Aria lo miró con una mezcla de cariño y dolor. ¿Quieres que me case con un extraño solo porque lo prometiste hace décadas? Preguntó, y su voz tembló, entre enojo y miedo. El anciano negó despacio con la cabeza y buscó su mano con la suya, cálida a pesar de lo frágil. No, pequeña. No quiero que hagas nada por obligación. Ese sueño fue mío, y de Miguel. Pero los sueños de los abuelos no deben convertirse en cadenas para los nietos. Lo único que quiero es que seas feliz, escojas lo que escojas. Aria cerró los ojos, reprimiendo el torbellino interno. Sus palabras no apagaron sus dudas, pero sí encendieron una certeza. Su abuelo jamás la pondría por debajo de una promesa. Versión de Albert. Al día siguiente llegué a la hora acordada a la oficina de Aria. Ella ya me estaba esperando, impecable, con una taza de café servida por la secretaria. Traje negro entallado, cabello recogido con precisión quirúrgica y esa expresión de hielo que, por alguna razón, me intimidaba y me atraía al mismo tiempo. Lo último que esperaba era escuchar un cásate conmigo menos de 24 horas después de conocernos. Yo venía preparado para un lo siento, espero que tu abuelo se recupere, pero no podemos casarnos por un acuerdo del pasado. Pero no. Ella lo soltó con la misma naturalidad con la que otros piden una cita médica. Me quedé congelado. Literal. Mirada perdida en el horizonte, como si de repente hubiera olvidado quién era y qué hacía allí. Tras lo que me pareció una eternidad, me aclaré la garganta y dije. Creo que escuché mal, ¿me lo puedes repetir? Ella, sin inmutarse, contestó. Casémonos. Tuve que recomponerme rápido. Le pedí que lo pensara con más cuidado, que no era una decisión cualquiera. Le dije que si al día siguiente seguía convencida, aceptaría su propuesta. Le tendí la mano para despedirme. Ella la tomó, pero en su rostro vi algo curioso, primero duda, casi temor, y luego desconcierto, como si un simple apretón de manos hubiera removido algo inesperado en ella. Al salir de la oficina, lo primero que hice fue llamar a León, mi amigo y compañero de piso. Me pidieron matrimonio, le solté sin rodeos. Hubo un silencio, seguido de su voz incrédula. ¿Qué? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Estás borracho? No. Te hablo en serio. Le conté todo. Cuando terminé, León soltó una carcajada tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Hermano, eso no es suerte, eso es un milagro. Yo llevo 5 años en Tinder y lo más cercano que he tenido a un compromiso fue que una chica me dejara plantado con la cuenta del restaurante. Y tú en un día ya tienes propuesta de matrimonio. No es gracioso, dije serio. ¿Cómo que no? Acepta ya. Yo te llevo el anillo y las flores. Suspiré. La razón principal de la llamada era otra. Necesito el contacto de un buen abogado. Esa misma tarde me reuní con él. Le expliqué la situación y me ayudó a redactar 2 acuerdos muy simples, pero fundamentales. 1. Un documento que simplificara cualquier posible divorcio. Nada de juicios interminables, si uno lo solicitaba, bastaban las firmas cruzadas para ejecutarlo. 2. Separación total de bienes. Lo suyo suyo, lo mío mío. Ni una moneda que yo no me hubiera ganado. Historia de Aria. Cuando le di la mano a Albert, algo raro pasó. Lo normal sería que mi cuerpo encendiera todas las alarmas, mareo, sudor frío, esa urgencia de soltar que me recorre desde la muñeca hasta el estómago. Pero no. Con él no. Fue como meter la mano en agua tibia después de un día helado. Calma. Silencio. Familiaridad. Y, por un segundo peligroso, mi cerebro sacó un cartelito que decía, ¿y si lo abrazamos? Lo arrugué a empujones. Kitty, que estaba a mi lado, susurró con voz traviesa. ¿Vas a soltarle la mano hoy o mañana? Esto no salió de la nada. De niña, mis padres estaban vivos, pero no para mí. Mi padre engañó a mi madre y quiso traer a su nueva esposa a casa para convertirme en hija obediente de reemplazo. Dije que no. Él me repudió por eso. Mi madre se fue sin mirar atrás. Tenía 10 años cuando mi abuelo me tomó a su cargo, cortó relación con mi padre y me dejó como única heredera. Tenía techo, libros, ropa y soledad. Mucha. Mi abuelo me recibió cuando nadie más lo hizo. Pero él también estaba solo. Había fundado su empresa desde cero y la levantó a pulso con esfuerzo, viajes y horas interminables de trabajo.
Todo lo hizo pensando en mí, en darme un futuro seguro, porque, aunque no lo dijera en voz alta, yo era su luz. El problema es que ese amor nunca se tradujo en tiempo. Me compraba todo lo que pudiera necesitar, libros, ropa, incluso los juguetes que pedía sin muchas ganas. Pero jamás hubo un pastel de cumpleaños, ni una Navidad con abrazos, ni una tarde en la que se sentara conmigo a preguntar cómo me sentía. Yo sabía que me amaba, pero él no sabía demostrarlo. Así crecí, con un hogar lleno de comodidades, pero vacío de afecto. Y sin darme cuenta, aprendí a ser eficiente, exacta, fría. O al menos, eso quise creer. En la universidad descubrí que lo mío no era simple timidez. Un tipo me agarró de la muñeca tras rechazar su confesión. Me quedé paralizada, sin aire, y cuando intentó besarme, el mundo se me apagó. Kitty apareció como un rayo, lo empujó y acabamos en la enfermería. El doctor me dio la palabra, apefobia. Ansiedad extrema al contacto. Un monstruo nacido de mi infancia sin abrazos, del estrés, de la soledad. Desde entonces, con Kitty entrenaba apretones de manos de 10 segundos, y a veces ni eso. Incluso con ella, mi cuerpo quería huir. Por eso, cuando tomé la mano de Albert y no sentí rechazo, me quedé quieta. Ni náusea, ni mareo. Solo, paz. Y me odié por pensar lo que pensé, ¿será esto amor? Me respondí rápido, cálmate, reina del drama. Cuando Albert salió de la oficina y me pidió que lo pensara con más cuidado, aún seguía perdida en mis pensamientos, recordando ese simple apretón de manos. Kitty, que me conoce mejor que yo, se inclinó con esa sonrisa pícara que merece una cachetada cariñosa. ¿Quieres que me haga a un lado para que termines de fantasear? Firma el recibo y cállate, le dije con mi mejor voz de directiva. Sí, jefa, qué miedo. Necesitaba datos, no mariposas. Le pedí un informe completo de Albert, familia, trabajo, amantes, todo. Al día siguiente me trajo una carpeta gruesa y esa cara de hay cosas serias, pero igual te voy a molestar. Y tu chico creció con su abuelo. Los padres fallecieron cuando era niño en un accidente automovilístico. El abuelo vendió la granja para que estudiara. Sin novias conocidas. Ahora trabaja en una empresa de infraestructura como jefe de sistemas. Vive con un compañero de piso. Paga a una cuidadora para el abuelo y lo visita a menudo. Pausa dramática. Traducción, 0 banderas rojas. Hasta aburridamente decente. ¿Qué te parece si te traigo el catálogo de chicos disponibles acordes a tu nivel? Rodé los ojos sabiendo lo que pensaba Kitty. No estoy eligiendo un protagonista de novela, Kitty. No. Porque tu cara cuando te dio la mano fue de final de temporada. Cerré la carpeta. Lo lógico era mantener el plan, cabeza fría, pasos medidos, nada de sentimientos. Pero esa parte de mí que aún cree en cuentos, la que escondo bajo litros de hielo, recordaba la calma de su mano. Sigo adelante, dije, firme, impecable. Kitty me miró como quien ya sabe el final pero no quiere arruinar la sorpresa. Como digas, reina. Solo recuerda, hasta el hielo se derrite, y suele ser precioso verlo. Yo levanté la barbilla como si nada. Por dentro, mi corazón daba pequeños saltitos ridículos. No estaba lista para admitirlo, pero lo intuía, mi armadura ya tenía una grieta. Versión de Albert. Al día siguiente llegué a la oficina acompañado del abogado. Aria ya me esperaba, impecable como siempre, con su expresión de hielo que no dejaba ver ni un atisbo de nervios. Le pregunté directamente si estaba finalmente decidida con respecto al matrimonio. Ella, sin vacilar, dijo que sí, que había tomado su decisión. Tal como había prometido, le respondí que aceptaba casarme con ella y le entregué los acuerdos que había preparado. En su rostro se dibujó una sombra de duda, y con voz baja me preguntó si estaba seguro, si realmente entendía que esto no me daría ningún beneficio. Estoy seguro, le aseguré, mirándola a los ojos. No se trata de beneficios. Ella no replicó. Simplemente tomó los documentos y se los entregó a Kitty para que su abogado los evaluara. Un par de horas después, Kitty regresó con los papeles. El informe del abogado era claro, no había ningún problema con la redacción de los acuerdos. Todo estaba en orden. Aria leyó el resultado en silencio, luego tomó la pluma y firmó con determinación. Yo hice lo mismo. Así, de la manera más sobria y sin ceremonias, sellamos un compromiso que cambiaría nuestras vidas. Cuando quedamos a solas, Aria y yo empezamos a revisar los detalles prácticos. Dijo que podríamos firmar en la notaría sin hacer una gran boda, que aquello era innecesario, una pérdida de tiempo en planificación y protocolo. Propuso, en cambio, una reunión sencilla con familiares y amigos cercanos. Yo, en el fondo, había soñado con una boda de verdad, con música, flores y una Aria vestida de blanco, aunque sabía que esas cosas no le importaban. Así que asentí sin discutir. No iba a forzar nada que ella no quisiera. También hablamos de vivir juntos. Yo aún compartía apartamento con León, y mudarme no sería un problema. Aria me dijo que lo lógico era que me fuera a vivir con ella, tenía una casa en la zona norte de la ciudad. Para mí implicaba madrugar más y perder horas de sueño, y por un segundo imaginé mi despertador sonando 2 horas antes, una nube oscura me cruzó la mente. Pero la idea de compartir techo con Aria disipó todo resquicio de duda. Luego tocamos el tema de los gastos del hogar.
Yo insistí en que debíamos dividirlos, servicios, mercado, todo. Ella, con su estilo directo, respondió que no era necesario, que todo estaba domiciliado y que no debía preocuparme. No pienso vivir como un mantenido, le dije con firmeza. Ya no pagaré arriendo, así que ese dinero puedo usarlo para aportar al hogar. Aria me miró un instante en silencio, como si intentara descifrar de dónde salía esa terquedad mía. Finalmente asintió. Y en medio de ese acuerdo extraño y repentino, hicimos una promesa, ser fieles y respetarnos, siempre. Al final de la reunión, cuando íbamos a retirarnos, Aria extendió la mano hacia el abogado para despedirse. Tras un breve apretón de manos, la retiró rápidamente, pero, al instante, me tendió la suya a mí. Por algún motivo, ese contacto se prolongó mucho más de lo esperado, casi 30 segundos. La miré a los ojos, curioso, pero ella solo me sonrió de manera sutil. Para cualquiera más, habría sido una sonrisa profesional, medida. Pero algo en sus ojos me decía que era genuina, auténtica. Cuando volví la vista hacia Kitty, la encontré mirándome con una sonrisa de oreja a oreja, como si supiera exactamente lo que había pasado y estuviera disfrutando en secreto de la escena. Versión de Aria. Me sorprendió ver que Albert llegaba acompañado, y para mi sorpresa, era un abogado con unos acuerdos. Los revisé y noté algo llamativo, los documentos eran claramente desventajosos para él. Conociendo su situación económica y la magnitud de mi patrimonio, casi 1000 veces superior al suyo, en un eventual divorcio no podría llevarse ni un centavo de mi dinero. El otro acuerdo indicaba que con solo firmarlo podríamos divorciarnos sin la aprobación del otro. En mi cabeza, orgullosa, pensaba, soy hermosa, fiel, atenta, no creo que quiera divorciarse de mí. Aún así, decidí que mi abogado debía revisarlos a detalle por si acaso. Le pedí a Kitty que se los llevara, ella se acercó a mi oído y susurró con voz traviesa. Te dejo a solas, aprovecha que las cámaras están en mantenimiento. Y salió con el abogado de Albert. Ese idiota me las pagará más tarde, tenía mucho papeleo y ya sabía a quién asignárselo. Quedé a solas con Albert y comenzamos a revisar los planes para organizar el matrimonio. Mi forma de pensar siempre ha sido práctica, formalizarlo en la notaría bastaría. La verdad, también deseaba una boda, pero no tenía muchas personas a quien invitar. Solo estaban mi abuelo, que ya no podía asistir por su edad, Kitty y uno que otro amigo. Por lo que investigué, Albert tampoco tenía familia, y no estaba segura de sus amistades. Así que propuse una reunión sencilla con los más cercanos. Albert estuvo de acuerdo. Después de algunas horas de planificación, Kitty regresó para confirmar que no había problemas con los documentos. Tras volver a leerlos, los firmé y me quedé con mi copia y la de Albert. Al final, quise comprobar algo, si la sensación especial que sentía era solo con Albert o si podía ocurrir con cualquiera. Le tendí la mano al abogado, mi ratón de laboratorio. Apenas le estreché, sentí ansiedad y desagrado, la retiré rápidamente. Luego extendí la mano hacia Albert. Al contacto, desapareció todo malestar. Sentí calma, tranquilidad y, por algún motivo, una alegría que me hizo sonreír. Traté de que la sonrisa fuera natural, aunque él me miraba con cierta extrañeza. Al mirar a mi lado, vi la enorme sonrisa de Kitty. Me di cuenta de que había sostenido su mano demasiado tiempo y la solté, disculpándome. Estaba distraída. Cuando salieron, la sonrisa de Kitty seguía allí, desafiante. Le devolví la mía y le entregué una pila de documentos para que los gestionara. La vi sudar un poco y rogarme por un descanso, prometiéndome un regalo a cambio. La miré de reojo, dudando de lo que inventaría. Abrió su celular y me envió una foto de Albert sonriendo mientras hablábamos de la planificación. Esa tonta nos había espiado. Guardé la imagen y le dije. Esto no es ningún regalo. Me di la vuelta, pero en el fondo me encantó la foto. Entonces le expliqué a Kitty que esos informes no eran urgentes, aunque sí convenía adelantarlos, esa era mi forma de agradecerle. Versión de Albert. Después de conocer a Aria, entendí algo importante, aunque parece fría, es cálida. Nunca me discriminó por nuestras diferencias de estatus y, aunque su sonrisa es sutil, transmite algo genuino que rara vez alguien nota. Pensándolo bien, casarme con ella podría ser una bendición. Al principio solo quería cumplir el deseo de mi abuelo, si las cosas no funcionaban, siempre podríamos divorciarnos. Pero ahora quería conocerla, entenderla, porque había algo en ella que me inspiraba confianza. Nos reunimos para ultimar detalles y planificar todo, registraríamos el matrimonio y organizaríamos una pequeña celebración para una semana después, el tiempo justo para preparar todo con cuidado. Mientras hablábamos, la conocía poco a poco, descubrí que era alérgica a los camarones, odiaba el brócoli, le gustaban las películas de acción y terror, aunque hacía tiempo que no podía verlas. Por alguna razón, Aria decidió cambiar de asiento y sentarse a mi lado. Yo no sabía por qué lo hacía, pero no me molestaba, se sentía natural. Cada vez que estrechábamos las manos, noté algo curioso, los apretones se prolongaban más de lo habitual, casi como si ella lo hiciera a propósito. No entendía por qué, pero me hacía sonreír sin darme cuenta. Decidimos alquilar un restaurante elegante para 15 personas. Por su lado asistirían su abuelo, Kitty, su novio y algunos amigos cercanos, por el mío, mi abuelo, su cuidadora, compañeros de trabajo y antiguos amigos de la universidad.
El día del registro estaba realmente nervioso. Mi corazón latía rápido, sentía el estómago revuelto y las manos ligeramente sudorosas. Todo eso desapareció en un instante cuando la vi acercarse. Aria llevaba un hermoso vestido azul celeste que acentuaba sus curvas, y mi respiración se detuvo por un momento. Por primera vez, mi nerviosismo se evaporó, verla fue suficiente para que me sintiera tranquilo y seguro. Cuando nos tomamos de la mano para ingresar, percibí un leve temblor en su palma. Era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para darme cuenta de que estaba nerviosa. Sin embargo, al sostener mi mano con más firmeza, esa ansiedad pareció desvanecerse de inmediato. Formalizamos nuestro matrimonio y luego nos dirigimos al restaurante en el carro que ella condujo. Saludamos a cada invitado y agradecimos su presencia. Aria se acercó a mi abuelo y prometió cuidarme, yo hice lo mismo con su abuelo, asegurándole que ella sería mi prioridad y que la protegería siempre. Al final de la noche, quedamos solos. Bebimos un poco y pedimos un Uber que nos llevó a su casa. Cuando me disponía a regresar a mi apartamento, Aria me tomó del brazo y dijo con una sonrisa apenas perceptible: "Ahora somos esposos, y puedes quedarte desde hoy". Cuando Aria me tomó del brazo, no pude evitar decir con una sonrisa nerviosa: "Bueno, creo que hoy será nuestra primera noche juntos". Ella me miró fijamente, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Luego, con un rubor intenso en sus mejillas, murmuró con voz casi entrecortada: "Bube, vengo preparada para perder la virginidad". Sus palabras me dejaron sin aliento. Sus ojos se abrieron casi desorbitados, y de repente me apretó el brazo con más fuerza, pegando su pecho al mío de manera instintiva. Mi rostro se encendió al instante, el calor subió por todo mi cuerpo y sentí un vértigo extraño. Intenté reaccionar con calma, pero apenas logré susurrar: "Ah. Aria". Ella seguía murmurando cosas incomprensibles, todavía roja como un tomate, y creo que yo estaba igual. Apenas podía sostener la mirada sin sentir que me desmayaba. El momento era tan intenso y ridículo que, por un instante, casi olvidé respirar. Nos quedamos un momento en silencio, respirando con dificultad. Ambos aún rojos, apenas logrando sostenernos el uno al otro. Aria dio un pequeño paso hacia adelante, y yo sentí que mi mundo se reducía a ella, a su olor, a la calidez de su cuerpo contra el mío. Con un leve gesto, me llevó hasta su habitación. No hablamos, no hacía falta. Cada movimiento era torpe y adorable, como si ambos estuviéramos aprendiendo a navegar este territorio desconocido. Nos sentamos en la cama, todavía tomados de la mano, y por primera vez en mi vida sentí que no existía ningún lugar más seguro ni más correcto que estar junto a ella. Cuando finalmente nos abrazamos, todo lo que había sido nervios, ansiedad o miedo desapareció. Su respiración se sincronizó con la mía, su corazón golpeaba al mismo ritmo que el mío, y cada roce era a la vez nuevo y sorprendentemente familiar. Esa noche, aunque éramos novatos en todo esto, cada gesto, cada caricia, cada mirada se sintió plenamente natural. Nunca antes me había sentido tan feliz, tan completo. Fue como si todo en mi vida hubiera estado preparándome para este momento, y Aria, con su calma y su determinación, había hecho que todo encajara. Al final, cuando nos recostamos, ella se acurrucó en mi pecho y me abrazó con fuerza. Respondí a su abrazo con cuidado y firmeza, rodeándola y sosteniéndola mientras sentía su calor y su respiración contra mí. Nos quedamos así, acurrucados, hasta que la noche dio paso al amanecer. Versión de Aria. Cuando estábamos planeando la recepción, no sé en qué momento empecé a estrechar su mano más de lo normal. Al principio ni lo notaba, pero el calor de su palma era tan reconfortante que simplemente no quería soltarlo. Era mi manera silenciosa de decir lo feliz que me sentía, aunque por fuera mantuviera la cara seria de siempre. En mi cabeza, claro, ya estaba dramatizando, ¿y si nunca me la vuelve a dar? No, Aria, no lo sueltes todavía, es tu momento. Ese día decidí sentarme a su lado. Y no fue casualidad, fue un acto de valentía. Quería sentirlo cerca, escuchar su respiración, y también, admitirlo, porque me atraía más de lo que quería reconocer. Me acomodé lo más próxima posible a él, tanto que nuestras rodillas casi se rozaban. Por un instante mis ojos se desviaron hacia donde no debía, y enseguida giré la cara con un rubor absurdo. Concéntrate, Aria. No seas una descarada. Pero el daño ya estaba hecho, la imagen se me quedó dando vueltas en la cabeza mientras intentaba mantener mi expresión fría. El día del registro, al verlo esperándome, casi pierdo el aliento. Fingí indiferencia, como si todo estuviera bajo control, pero por dentro era un desastre. Su mirada, sin embargo, me dio una calma extraña, como si todo fuese más sencillo de lo que imaginaba. Cuando entrelazamos las manos, sentí mi palma temblar. Pensé que iba a soltarme y delatar mi nerviosismo, pero en lugar de eso, él apretó más fuerte. Fue entonces cuando entendí que no estaba sola en esto. Y justo en ese momento, tuve otro de esos pensamientos indebidos que tuve que censurarme a la fuerza. Lo oculté con un gesto neutral, pero por dentro ardía. En el restaurante todo pasó volando, las luces, la comida, los invitados hablando entre ellos, y yo solo podía enfocarme en su hombro rozando el mío. Me descubrí deseando que la velada se alargara un poco más, como si tenerlo a mi lado fuera más importante que cualquier celebración. Cuando el Uber nos dejó frente a mi casa, pensé que él se iría.
pero en un impulso lo tomé del brazo y murmuré, intentando sonar tranquila. Ahora somos esposos, puedes quedarte desde hoy. Por dentro, sin embargo, mi corazón golpeaba como un tambor. Cuando él respondió con esa sonrisa nerviosa, sentí que todo me temblaba. Lo miré fijo, tratando de mantener mi fachada fría, pero entonces, se me escapó lo que jamás debía decir. Vengo preparada para perder la virginidad. En el mismo segundo quise desaparecer. Idiota. ¿Cómo pude soltar eso? Me mordí la lengua por dentro, deseando retroceder el tiempo. Yo, que siempre aparentaba control, acababa de dejar mi corazón al descubierto con la torpeza más absurda. Apreté su brazo con fuerza, acercándome demasiado, como si así pudiera ocultar mi error. Su calor me envolvía, y aunque estaba igual de rojo que yo, no se apartó. Lo llevé a mi habitación sin decir nada más, ya había hablado de más. Cada movimiento fue torpe, inseguro, pero al tomar su mano y sentarnos en la cama, sentí una calma extraña. Aún con toda mi vergüenza, había algo en su forma de mirarme que hacía que todo valiera la pena. Cuando por fin me acurruqué en su pecho, supe que, aunque me castigara 1000 veces por mis palabras, esa noche quedaría grabada como la más importante de mi vida. Y no necesitaba decir nada más. Versión de Albert. Cuando desperté esa mañana, Aria seguía aferrada a mi pecho. Se veía tan inocente y dulce, incluso con esa expresión fría que parecía no abandonarla nunca. Me quedé quieto, disfrutando de esa escena, y pasaron fácilmente 10 minutos en los que lo único que hice fue observarla respirar. No quería moverme ni arruinar el momento, pero al final me obligué a hacerlo, me levanté con cuidado, la acosté suavemente sobre la almohada y bajé a la cocina con la intención de preparar café y desayuno. La sorpresa fue mayúscula, la nevera estaba completamente vacía, como si acabara de estrenarse, la alacena solo tenía tarros sin nada y, aunque había platos, era obvio que nunca habían sido usados. El único banquete posible fue un vaso de agua. Quise salir a comprar algo, pero no conocía la zona ni tenía dirección para pedir un domicilio. Ya eran casi las 11 de la mañana y no habíamos probado bocado, así que a mi pesar tuve que subir a despertarla. Al principio se comportó como una niña mimada, abrazada con fuerza a la almohada, negándose a abrir los ojos. Cuando la agité un poco más, soltó la almohada solo para aferrarse a mí. Fue entonces cuando, por primera vez, la vi sonreír ampliamente, todavía medio dormida. Me quedé congelado, mirándola como un tonto, hasta que ella abrió los ojos y, al darse cuenta, su rostro se puso completamente rojo. Se giró de inmediato y se escondió bajo las cobijas, pidiéndome con voz temblorosa que saliera para poder cambiarse. Obedecí. Al rato salió vestida y con esa actitud de autoridad que le sale tan natural, me prohibió entrar a la habitación, así que me pasó mi ropa por la puerta para que me bañara. Cuando terminé, fue su turno, y después, cuando quise entrar por mi reloj, ni siquiera me dejó hacerlo, ella misma entró y me lo sacó. Ya listos, salimos en el carro a buscar dónde desayunar. En medio de la comida, pensé que ya que estábamos fuera, podíamos convertir la salida en nuestra primera cita. Ella asintió sin mucha expresión, pero ese pequeño gesto bastó. Decidimos explorar un centro comercial cercano. Lo primero que hice fue comprar algo de ropa, seguía con el mismo traje del día anterior y me sentía fuera de lugar. Aria, con su seriedad habitual, me ayudó a escoger. Sus silenciosos asentimientos al verme probar camisas me hicieron sentir como si hubiera recibido la aprobación más importante de mi vida. Después nos comimos un helado y terminamos entrando a una sala de juegos. La idea era quedarnos máximo 1 hora, pero me equivoqué. Aria resultó ser increíblemente competitiva. Jugamos carreras, air hockey, disparos, en todos yo terminaba ganándole con facilidad. Más de una vez noté cómo su ceño se fruncía de frustración, incluso me pareció ver un destello de lágrimas en sus ojos. Aún así, no podía dejarla ganar a propósito, con su carácter, si sospechaba que lo hacía, me habría fulminado con una de esas miradas asesinas que de verdad me hacen temer por mi vida. No fue hasta que llegamos a los mini basket que finalmente logró vencerme. Y ahí estaba, una pequeña sonrisa en su rostro, leve pero sincera, que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Después de comer algo, fuimos al cine a ver la película de moda. Durante toda la función no soltó mi mano ni un segundo. Admito que se volvió complicado comer mis snacks y mi gaseosa con una sola mano, pero no me importó, la calidez de su palma en la mía hacía que cualquier incomodidad se sintiera insignificante. Incluso en una escena de acción casi me atraganto con las crispetas porque no quería soltarla ni un segundo. Al final, regresamos a casa. Y cuando llegó la hora de dormir, repitió lo mismo que en la mañana, se acomodó contra mi pecho, como si ese fuera su lugar natural. Poco a poco, el cansancio nos venció. Así terminó lo que sin planearlo se convirtió en nuestra primera cita, y para mí, en un recuerdo imposible de olvidar. Versión de Aria. Cuando Albert me despertó esa mañana, yo aún estaba enredada entre sueños y recuerdos borrosos de la noche anterior. No quería abrir los ojos, prefería quedarme abrazada a la almohada, hasta que de repente sentí que me la quitaba. Instintivamente me aferré a él, y en ese momento, sin darme cuenta, sonreí. Una sonrisa real, amplia,
que pocas veces dejo escapar. Cuando abrí los ojos y noté cómo me miraba, mi corazón se detuvo. Me puse roja hasta las orejas y lo único que pude hacer fue girarme de golpe y enterrarme debajo de las cobijas. Sal de la habitación, le ordené con voz firme, aunque por dentro temblaba. Cuando me quedé sola, vi la mancha en las sábanas. Una mancha pequeña, pero que me quemaba la cara de vergüenza solo con verla. ¿Cómo voy a dejar que Lonaut? Pensé en morirme ahí mismo. Mientras él se bañaba, cambié todo el juego de cama con una rapidez digna de medalla olímpica. Y cuando él se distrajo buscando algo, aproveché para enrollar las sábanas y tirarlas en la basura como si fueran evidencia de un crimen. Nadie, absolutamente nadie, tiene que ver esto. Después de arreglarme, respiré hondo y salí con la mejor cara de indiferencia posible. Fingí calma, pero por dentro seguía hecha un desastre. En la cocina, por supuesto, no había nada. Nunca lo hay. Y no es casualidad, simplemente no cocino. La primera vez que lo intenté casi termino intoxicada, así que juré no volver a acercarme a una sartén. Desde entonces vivo de domicilios o de comer afuera, y no me arrepiento. Así que cuando Albert sugirió salir a desayunar, asentí con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Ya en la mesa del restaurante, mientras desayunábamos, Albert, con toda la naturalidad del mundo, me soltó que después podíamos ir al centro comercial, a pasear un rato. Yo lo miré sorprendida, en mi cabeza era solo un desayuno rápido y listo, no todo un plan para pasar el día. Y justo en medio de su invitación, añadió, casi como si no tuviera importancia, que podíamos verlo como nuestra primera cita. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en el pecho. No lo esperaba. ¿Primera cita? Esas dos palabras me golpearon como un secreto que no quería admitir, me alegró demasiado. Por fuera mantuve la máscara fría, asentí como si nada, pero por dentro estaba dando vueltas de emoción, como una tonta. En el centro comercial lo acompañé a comprar ropa. A cada prenda que se probaba, me mordía el labio para no sonreír demasiado. No sé por qué, pero verlo tan cómodo a mi lado me daba una sensación de pertenencia. Luego compartimos un helado, y después llegó mi gran prueba, la sala de juegos. No sé qué me pasó, pero tenía una necesidad absurda de ganarle. No era solo competencia, era él. Tenía que demostrarle que podía vencerlo, aunque fuera en algo. Pero Albert, maldito Albert, ganaba en todo. Carreras, disparos, air hockey. Yo apretaba los dientes, fingía calma, pero cada derrota me hacía hervir por dentro. Lo peor es que, aunque me moría de la rabia, verlo reír mientras jugábamos me desarmaba. Había un momento en que casi me salen lágrimas de frustración, pero justo en los mini basket la suerte cambió, logré vencerlo. Por fin. No pude evitarlo, una pequeña sonrisa se me escapó. Y aunque él tal vez no lo notó, para mí fue un triunfo en todos los sentidos. Después fuimos al cine. Y ahí, bueno, ahí me descubrí más a mí misma. Cuando nuestras manos se tocaron, no las solté. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo mantuve así todo el rato, como si al hacerlo me asegurara de que no me dejaría. Por dentro mi cabeza era un caos, quería estar más cerca, quería sentirlo, y al mismo tiempo tenía que controlarme para no dejar que mis pensamientos se volvieran demasiado atrevidos. Al final del día, cuando volvimos, me acomodé de nuevo contra su pecho como si sin darme cuenta hubiera marcado territorio. No me atreví a mirarlo a la cara, ni siquiera sé qué expresión tenía en ese momento. Solo sé que, entre su calor y mi silencio, terminé quedándome dormida sin darme cuenta. Versión de Albert. Al día siguiente, al levantarme, recordé que en la cocina no había absolutamente nada, así que prácticamente ocurrió lo mismo del día anterior, otra vez. Aria, como si estuviera actuando una obra de teatro ya ensayada, no se quería levantar. Apenas abrió los ojos, me abrazó con fuerza, cuando abrió los ojos y me miró se dio la vuelta y se envolvió en las sábanas y, con toda la autoridad del mundo, me ordenó que saliera de la habitación. Yo solo pensé, ¿en serio, otra vez el mismo capítulo? Parece que mi vida con ella viene con repeticiones incluidas. Fuimos a desayunar y, mientras estábamos allí, le comenté que iría a organizar todo para mudarme definitivamente. Ella asintió sin mucho comentario, y yo pedí un Uber hacia mi antiguo apartamento. Pasé la mañana empacando mis cosas, al final, todo lo mío cupo en una maleta grande de esas que se usan para acampar. Le dejé a León mis electrodomésticos, ya no los iba a necesitar, y él, agradecido, me ayudó un poco con la empacada. Tomé mi bicicleta y arranqué rumbo a mi nuevo hogar. De camino pasé por el mercado e hice varias compras para la cena y el día siguiente. Cuando llegué, Aria me recibió con un beso en la mejilla y, con una sonrisa traviesa, soltó un «Bienvenido, esposo». Apenas lo dijo, se giró de inmediato y caminó rápido hacia la sala, como si no quisiera que notara lo coloradas que tenía las mejillas. Ella ya había pedido algo de comida para cenar y me estaba esperando. Compartimos la cena, luego organicé el mercado y acomodé mis cosas en la habitación. Más tarde nos fuimos a descansar. Al igual que las noches anteriores, se acurrucó en mi pecho y, por el cansancio de la mudanza, me quedé dormido casi al instante. El día siguiente me levanté con cuidado de no despertarla y, animado, me atreví a preparar el desayuno. Primero un café para los dos, luego unos huevos rancheros, jugo de naranja, panqueques con miel y un poco de fruta. Casi como si lo hubiera presentido, apenas terminé de servir, Aria bajó aún en pijama. La invité a sentarse y le dije: «Espero que te guste el desayuno».
Ella me miró con esos ojos que intentan no mostrar sorpresa, probó un bocado, se tapó la boca y murmuró: delicioso. Para mi sorpresa, no dejó ni una migaja. Yo pensaba que, con su cuerpo tan delgado, apenas probaría un poco, pero terminó todo y se levantó corriendo hacia la habitación, dejándome desconcertado. Yo recogí los platos, lavé todo en la cocina y, cuando bajó otra vez, ya estaba vestida con su ropa casual. Aún nos quedaban días de permiso, así que los aprovechamos para salir a caminar y pasear por la ciudad. Conversábamos de todo y de nada, era sorprendente lo natural que se sentía estar a su lado. Un día, mientras recorríamos las calles, pasamos frente a un centro de juegos. Aria se detuvo con una mirada que ya conozco, esa que brilla cuando planea un reto. Yo, rápido, la tomé de la mano y la alejé de allí. Sabía que quería entrar, pero aún no era el momento de la revancha, y no estaba dispuesto a pasar horas atrapado ahí. Así transcurrieron nuestros días, sencillos, llenos de caminatas, charlas y momentos compartidos. Pero, como todo, el tiempo de descanso llegó a su fin. Los permisos se acabaron, y tocaba volver a la rutina. Versión de Aria. Al día siguiente me costó horrores abrir los ojos. Por un instante pensé que estaba soñando, porque la escena se sentía como un déjà vu del día anterior. No quería levantarme, así que lo abracé con fuerza, y luego me giré dándole la espalda mientras me envolvía en las sábanas como un capullo, obligándolo a salir de la habitación. Cuando regresó más tarde, me encontré esperándolo con una sonrisa que me salió del alma. Me había prometido que esta vez me esforzaría, que me haría la valiente y lo llamaría esposo por primera vez, incluso planeé darle un beso de bienvenida. Vamos, Aria, puedes hacerlo, solo dilo con naturalidad, como si no importara. Apenas lo vi entrar con sus cosas, di un paso adelante, lo besé rápido en la mejilla y solté atropelladamente. Y bienvenido, esposo. Al instante sentí cómo me ardían las mejillas. ¿Por qué siempre me enredo? ¿No podía sonar un poco más segura, aunque fuera una vez? Con el corazón latiendo desbocado, me giré y escapé antes de que pudiera notar mi vergüenza. La verdadera sorpresa llegó al día siguiente. El olor a café me hizo bajar, aún en pijama. No podía creer lo que veía: huevos rancheros, jugo de naranja, panqueques, fruta, todo preparado para mí. Probé el primer bocado y, antes de poder contenerme, se me escapó en un suspiro. ¡Delicioso! Seguí comiendo en silencio, hacía tanto que no probaba algo así, tanto que no recordaba la última vez que había compartido una comida con alguien a quien quería. Tal vez fue con madre, aunque ya ni siquiera lo tengo claro. Sentí que las lágrimas me traicionaban y estaban a punto de escapar. Apenas terminé, me levanté deprisa y corrí a mi habitación, donde por fin las dejé salir sin contenerlas. Lloraba, pero era feliz. El resto de los días fueron sencillos: paseos por la ciudad, charlas interminables, risas compartidas. Cada momento a su lado me hacía sentir más ligera, como si la rutina gris que conocía se hubiera teñido de colores. Y aunque los permisos se acabaron y la vida debía continuar, dentro de mí ya nada era igual. Albert se había convertido en mi refugio. Versión de Albert. Desde ahí en adelante mi rutina cambió, era el primero en levantarme, preparaba el café, un desayuno diferente cada día y también el almuerzo para los dos, dejándolo listo para que ella lo llevara al trabajo. Al principio le pregunté si estaba bien que yo me encargara de eso, pues sabía que normalmente comía por fuera cuando estaba en la oficina. Apenas terminé de decirlo, ella sintió casi sin pensarlo, como si le aliviara no tener que preocuparse por ello. Como yo salía más temprano, me alistaba, me despedía de ella y tomaba mi bicicleta rumbo al trabajo. El trayecto me tomaba cerca de 1 hora, pero lo disfrutaba, me rendía mucho más que ir en transporte público, me mantenía en forma y, sobre todo, me encantaba sentir el aire en la cara mientras pedaleaba. Los fines de semana, si teníamos tiempo, salíamos a caminar o a pasear por la ciudad, otras veces nos quedábamos en casa viendo películas. Claro, no siempre era posible, había días en los que ella se encerraba en su estudio a trabajar en algún proyecto. Así fue nuestra rutina durante casi un año, sencilla pero satisfactoria. Todo iba bien, hasta que un día cualquiera recibimos la noticia que marcaría un antes y un después: el abuelo de mi esposa había fallecido. Desde ese momento, las cosas en nuestro hogar comenzaron a cambiar, y con ellas también nosotros. Versión de Aria. Vivir con Albert era como vivir en las nubes. La comida que me preparaba era simplemente deliciosa, nunca dejaba nada en el plato, siempre me lo terminaba todo. Cuando me preguntó si quería que también me hiciera el almuerzo para llevar a la oficina, asentí casi de inmediato. ¿Cómo iba a decir que no? Ya me había preparado varias comidas desde que empezamos a vivir juntos y todas me encantaban. No iba a perder la oportunidad de disfrutar esa comida en medio del trabajo. El primer día, sin embargo, cometí una estupidez. Quise presumirle mi almuerzo a mi amiga Kitty y ella, descarada como siempre, me robó el postre de maracuyá que Albert me había preparado. Era el primer postre que él hacía para mí, y yo estaba ansiosa por probarlo. En un abrir y cerrar de ojos, esa tonta se lo comió entero y solo me dijo: «Felicitaciones al chef». Sentí como mi corazón se hacía trizas mientras me contenía para no agarrarle los cachetes y apretárselos hasta dejárselos rojos. Ese mismo día le pedí a mi esposo que me volviera a preparar el postre. No tuve el valor de decirle que no lo probé porque Kitty se lo había tragado, pero aún así él lo hizo para mí al día siguiente, como si nada. Y cuando por fin lo probé, sentí que la espera había valido la pena. Mi vida,
que antes era monótona y aburrida, ahora parecía un sueño del que no quería despertar. No veía la hora de salir del trabajo para llegar a casa, disfrutar de su compañía y pasar tiempo de calidad con mi esposo. Pero todo ese mundo perfecto se quebró de un momento a otro. Recibí la llamada de una de las criadas de la casa de mi abuelo, me dijo que había fallecido. Ese día, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En ese momento quedé destrozada. Sentí que mi mundo se derrumbaba por completo. En mi corazón solo existían dos personas, mi esposo y mi abuelo, y uno de ellos ya no estaba. Albert me ayudó con los preparativos del funeral, siempre a mi lado, siempre firme, y eso alivió un poco la carga. Aún así, yo me sentía hueca. Muchos se acercaban a mí tratando de abrazarme, pero yo los apartaba. Mi apefobia hacía que ese contacto me resultara insoportable, y en vez de darme consuelo, me hacía sentir peor. La única mano que podía sostener era la de Albert. Su toque me tranquilizaba, era lo único que me mantenía en pie. Pero la tristeza me fue consumiendo. Mi cuadro de depresión no mejoraba. Me refugié en el trabajo. Pasaba más tiempo en la oficina, a veces ni siquiera veía a mi esposo. Cuando llegaba a casa, iba directo a dormir. Ya no lo abrazaba. Solo me daba la vuelta en la cama y me perdía en la oscuridad del sueño. Los fines de semana no eran distintos, o me encerraba en el estudio, o buscaba cualquier excusa para volver a la oficina. Sabía que no podía seguir así, pero me sentía atrapada. Quería que el legado de mi abuelo continuara, que la empresa que él fundó siguiera creciendo, y esa obsesión empezó a quebrar mi salud. Terminé hospitalizada por agotamiento. Albert estuvo a mi lado todo el tiempo, sin soltarme, pero yo permanecía indiferente, como si ni siquiera pudiera agradecerle. Incluso Kitty llegó a regañarme. Me dijo que debía superarlo, que mi abuelo no hubiera querido verme en ese estado. Que si seguía así, no solo pondría en riesgo mi salud, sino también mi matrimonio. Me pidió que pensara en Albert, en lo mucho que estaba sufriendo al verme de esa manera. Yo escuchaba sus palabras, pero no las aceptaba. Solo le respondí que no importaba, que debía seguir con ese ritmo. Era como haber regresado a mi vida antes de Albert, monótona, gris y vacía. Una tarde, fui a la casa de mi abuelo a recoger unos documentos. En su escritorio encontré una USB. Me la llevé a la oficina, pensando que tal vez contenía información importante. La abrí. Dentro había un solo archivo, un video. Lo reproduje. Ahí estaba él, mi abuelo. Su voz temblaba. Se disculpaba por no haber sido la persona que debió ser, por haber priorizado siempre el trabajo sobre la familia. Reconocía que, por su culpa, su hijo había crecido sin la educación correcta, y que yo había cargado con heridas que nunca aprendió a sanar. Dijo que siempre supo de mi apefobia, aunque yo creyera lo contrario. Que le dolía profundamente no haber sabido cuidarme. Pero entonces su mirada cambió, y por primera vez en mucho tiempo lo vi sonreír. Me dijo: y mi niña, ahora te veo feliz. Nunca pensé que volvería a contemplar una sonrisa como la que traes contigo. Esa sonrisa genuina que intentas ocultar tras tu expresión fría, pero que no puedes esconder. Sé que Albert es parte de esa felicidad, tal vez Dios lo puso en tu camino. No cometas mis mismos errores. Valora lo que tienes y no renuncies fácilmente. Ama y déjate amar. Confía en tu pareja, comparte tus temores. Haz crecer tu vida junto a él. Yo siempre te amaré, y te cuidaré desde el más allá. Cuando el video terminó, las lágrimas no dejaron de caer. Lloré sin detenerme, hasta quedarme sola en la oficina, de noche. Ese día le escribí a Albert diciéndole que tenía demasiado trabajo y que debía quedarme en la empresa. Le mentí. No quería que me viera así, rota. Pasé la noche viendo el video una y otra vez. No dormí. A la mañana siguiente seguí trabajando, agotada, con la mente enredada en las palabras de mi abuelo. Fue entonces cuando Kitty llegó a mi oficina y me dijo que saliéramos esa noche. No quería, pero insistió tanto que acepté. Otra vez mentí a Albert. Le escribí que debía quedarme por trabajo. En realidad, Kitty me llevó a un bar que conocía bien. Allí, con una copa en la mano, le conté todo, del video, de cómo me había alejado de mi esposo, de los últimos meses que habían sido un infierno para mí. Kitty no pudo soportar más y, de repente, me dio una cachetada. Sentí el golpe arder en mi mejilla, pero más me dolieron sus palabras. Me dijo que ya era hora de despertar, que ella siempre me había visto como una mujer fuerte, pero ahora no sabía quién era yo. La indiferencia que le estaba dando a Albert no se la merecía, y mucho menos mis mentiras de que estaba trabajando. Cuando la confianza se pierde, me dijo con dureza, es muy difícil recuperarla. No me sorprendería si Albert se marchara, porque lo que él menos merece es este trato. Sus palabras me golpearon más fuerte que su mano. Reflexioné en silencio y, por primera vez, me asusté de verdad al pensar qué pasaría si Albert llegaba a irse de mi vida. Solo la idea de perderlo me destrozaba. Ese miedo me hizo reaccionar, como si alguien me hubiera sacudido del letargo en el que llevaba meses atrapada. Cuando salimos del bar, le agradecí a Kitty por abrirme los ojos y la abracé con todas mis fuerzas. Por primera vez en mucho tiempo no me importó mi ansiedad ni mi apefobia, no quería soltarla. Ella era la tercera persona más importante en mi vida, después de mi abuelo y mi esposo. Cuando nos alejamos, Kitty se apartó un momento para llamar a su novio, Raúl. Yo le esperaba cerca de la entrada, pero entonces apareció un tipo desconocido que comenzó a coquetear conmigo. Traté de alejarme con frialdad y le dije que estaba casada, pero no importaba lo que hiciera, él no se iba. Mis manos comenzaron a temblar y mi pecho se cerró. El pánico me paralizó. Y en medio de mi bloqueo,
El tipo aprovechó para acercarse más y me besó sin mi consentimiento. Kitty había vuelto corriendo y, sin pensarlo, le dio una patada en la entrepierna al tipo. Él cayó de rodillas retorciéndose de dolor, y ella gritó con todas sus fuerzas que ese hombre estaba abusando de su amiga. La gente alrededor reaccionó de inmediato y comenzaron a golpearlo sin piedad. En cambio, caí al suelo, sentí asco. Solo podía repetir en mi mente asco, asco, asco mientras trataba de limpiarme la boca con mi chaqueta. El asco fue tan intenso que terminé vomitando. Mis lágrimas corrían sin control y mi cuerpo no respondía. Lo último que recuerdo fue sentirme cada vez más débil hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba en la casa de Kitty. Ella me explicó que, en cuanto me desmayé, pidió un carro y me sacó de allí lo más rápido posible. Entre lágrimas, me dijo que ver cómo la gente golpeaba a ese tipo fue un alivio, se lo merece por lo que intentó hacerte. Apenas escuché eso, me levanté y lo primero que hice fue correr a la ducha. No quería que quedara nada de ese hombre en mí. Me bañé compulsivamente, incluso llegué a enjabonarme la boca en un intento desesperado por borrar esa sensación repugnante. Tiré mi ropa a la basura sin pensarlo y pedí ropa nueva en línea desde el celular de Kitty. Revisé el mío y vi varias llamadas perdidas de Albert, pero no tuve el valor de devolverle la llamada. Solo le escribí un mensaje, que estaba en la oficina y que no volvería temprano. Era otra mentira, la enésima en poco tiempo. Y poco después lo entendí, estaba pagando el precio de mis engaños. Sentí que el karma ya había comenzado a alcanzarme. Versión de Albert. Han pasado meses desde que falleció el abuelo de Aria, y aunque intenté comprender su dolor, la verdad es que siento que la mujer con la que me casé ya no está. Ella ya no sonríe, no conversa, no comparte nada conmigo. Todo lo responde con frases cortas, con una frialdad que me duele más que cualquier pelea. No fue por falta de intentos. La acompañé siempre que pude, traté de sacarla de casa, de llevarla a lugares que antes disfrutaba. Me sentaba a escucharla, incluso cuando no decía nada. Le daba consejos, le ofrecí buscar ayuda profesional, psicólogos, alguien que pudiera guiarla en ese duelo. Pero todo era rechazado. Cerraba la puerta del estudio y me dejaba hablando solo. Nunca aceptó nada de lo que intenté hacer por ella. Y eso me desgastó. Sentía que me estaba quedando sin fuerzas. Esa tarde tuve que quedarme hasta tarde en el trabajo. La llamé para avisarle, y me dijo con voz seca que también estaba en la oficina. Pero al regresar a casa, pasé frente a un bar y la vi. Aria estaba allí, en la salida, y vi cómo se besaba con un hombre que no conocía. Me quedé helado. Al principio pensé que quizá estaba confundido, pero no, era ella. Y lo peor, no vi que lo apartara ni que intentara defenderse. Era como si lo aceptara. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Agaché la cabeza, incapaz de seguir mirando. Cuando volví a alzarla, solo vi un tumulto de gente golpeando a un tipo. No entendí qué pasaba, ni me acerqué. Solo noté que Aria ya no estaba ahí. La llamé varias veces esa noche, pero nunca respondió. Y al día siguiente, lo único que recibí fue un mensaje de texto corto y seco: estoy en el trabajo. Otra mentira. Como si nada hubiera pasado. Ahí supe que no lo soportaría más. El dolor me estaba consumiendo. No podía seguir al lado de alguien que ya no confiaba en mí ni compartía su vida conmigo. Los papeles del divorcio ya estaban preparados desde el momento en que aceptamos casarnos, con todo en regla y con su firma lista. Llamé a mi abogado esa mañana para confirmar que solo faltaba registrarlos oficialmente. Y sí, con eso quedaría legalizado. En la mañana empaqué todo lo que pude en mi vieja maleta de acampar. No quise llevar más de lo necesario, algo de ropa, mis cosas personales y lo mínimo indispensable. Tomé mi bicicleta, la misma que me acompañaba en tantos recorridos cuando necesitaba despejar la mente, y la dejé lista junto a la puerta. Antes de marcharme, dejé los documentos del divorcio certificados sobre la mesa del comedor, me quedé un instante de pie, mirando alrededor, recordando lo que habíamos sido y lo que ahora quedaba, un vacío. Entonces, salí. Pedaleé hasta mi trabajo y presenté mi renuncia inmediata. No quería nada que me atara. Solo necesitaba marcharme. Y sin mirar atrás, seguí mi camino en bicicleta, con la maleta colgada a la espalda, alejándome de todo lo que alguna vez amé. Lo único que alcancé a susurrar, con un nudo en la garganta, fue: adiós, Aria. Y desaparecí de su vida. Versión de Aria. Ese día todavía no sabía qué hacer. Había pasado tanto tiempo encerrada en mí misma, hundida en el dolor por la muerte de mi abuelo, que no me había dado cuenta de lo mucho que me estaba alejando de todo, y de Albert. Fue Kitty quien me abrió los ojos con unas palabras que aún me retumban: si sigues así, podrías perder a tu esposo. Esa idea me atravesó como un rayo. ¿Qué había estado haciendo? ¿Mentiras, evasivas, rechazos? No me gustaba en lo que me había convertido. Decidí que debía recomponerme. No solo por mí, sino también por Albert y por la memoria de mi abuelo. Con esa determinación, esa misma tarde fui a casa. No sabía cómo mirarlo, qué palabras usar, qué cara ponerle después de tantas veces que lo había fallado, pero debía intentarlo. Al entrar, me sorprendió el silencio. Todo estaba apagado. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Caminé unos pasos y fue entonces cuando lo vi.
Sobre la mesa estaban aquellos papeles que alguna vez firmamos juntos cuando decidimos casarnos. Papeles que había olvidado, hasta ese instante. Los tomé con las manos temblorosas, y cuando vi que tenían ambas firmas, entendí lo peor, ya estaban certificados. Mis piernas se dieron de golpe, como si me hubieran cortado los hilos. Apenas pude sostenerme. Me recompuse como pude y marqué su número de inmediato, pero me salió que estaba desconectado. Lo intenté varias veces, y luego escribí, pero nada. Descubrí entonces que él había borrado su número, como si quisiera desaparecer por completo. El pánico me invadió. No sabía qué hacer, ni a quién recurrir. Lo primero que pensé fue en su abuelo Miguel. Tomé el coche y conduje con prisa hasta su casa. Cuando lo vi, lo saludé casi sin aire y le pregunté por Albert. Me dijo que había pasado esa mañana, como solía hacer a veces, pero que luego se marchó sin dar explicaciones. Agregó que tal vez volvería, aunque no supo decir cuándo. Él me preguntó si había pasado algo. Lo negué, por miedo y por vergüenza. Pero enseguida me arrepentí, si quería de verdad mejorar, debía dejar de huir. Eso fue lo que me llevó a donde estaba ahora. Con el corazón en la garganta, le confesé todo, mis miedos, mis rechazos, las veces que lo alejé, y lo que había pasado. Miguel me escuchó con paciencia. Cuando terminé, solo me dijo algo que me dio una chispa de esperanza. Albert es orgulloso, sí, pero de buen corazón. Si le explicas todo, él lo entenderá. Cuando lo vea, trataré de que se reúnan para que puedan hablar como es debido. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero la ansiedad seguía ahí, clavada en el pecho. No quería solo quedarme esperando. Fui a buscarlo a su trabajo. La verdad, era la primera vez que iba hasta allá, y me llevé otro golpe. Me dijeron que había renunciado ese mismo día. Sentí que el piso desaparecía. Eso solo podía significar una cosa: estaba listo para abandonarlo todo. En mi desesperación fui a su antiguo apartamento. Leo, su amigo, me dijo que no sabía nada. No me quedaba más a dónde correr. Así que llamé a Kitty. Ella se sorprendió, y sin pensarlo fue a buscarme. No me dejó sola ni un instante. Me acompañó en mi desespero, y me prometí que, si alguna vez salía de esta, le aumentaría el sueldo. Porque lo que ella hizo por mí en esos días fue más que un trabajo, fue un salvavidas. Pasó un mes entero y no supe nada de él. El vacío me carcomía, hasta que recibí una llamada de Miguel. Me dijo que Albert había pasado por su casa. Mi corazón latió con fuerza, hasta que escuché lo que vino después. Cuando Miguel le contó que yo lo había buscado, Albert no le permitió seguir. Solo dijo que no estaba listo para verme. Cada día la situación se volvía más insoportable. Sin embargo, Miguel, con su calma de siempre, me dio una pista inesperada. No quise decirle dónde estaba, pero sabes, llevaba consigo un aroma que hace mucho no sentía. Un leve olor a limón, me recordó al limonero de la finca donde creció. Esas palabras se me quedaron grabadas. Tal vez ahí, en ese aroma, estaba escondida la respuesta. Versión de Albert. Cuando me fui, no quería simplemente desaparecer, necesitaba un rumbo. Así que tomé mi bicicleta y me dirigí hacia las afueras de la ciudad. Terminé llegando a la finca donde había vivido con mi abuelo durante mi infancia. El corazón me dio un vuelco al verla, estaba en venta. El comprador que la había adquirido años atrás todavía estaba a cargo, pero apenas podía mantenerla. Me confesó que deseaba mudarse a la ciudad y dejar atrás las responsabilidades del campo. Cuando mencionó el precio, me sorprendí, era razonable y estaba dentro de mis posibilidades. Desde que me gradué había estado ahorrando. No era una fortuna como la de Aria, pero sí lo suficiente para sostenerme por unos años sin necesidad de trabajar y, sobre todo, para comprar la finca. Tras unos días de negociaciones cerramos el trato. Ahora la finca era mía. No estaba en ruinas, pero sí requería muchas reparaciones. Me dediqué de lleno a ello, integré el viejo baño exterior en uno más moderno, instalé una cocina integral en lugar de la de carbón, aunque aún cocinaba con cilindro de gas mientras tramitaba la instalación de gas natural. Pinté cada habitación, sellé fugas, contraté a un maestro para cambiar los pisos e instalar baldosas, y adapté la fachada con revestimiento resistente. Coloqué una bomba en el pozo y un purificador de agua para no depender más de baldes, y sembré flores en la entrada para devolverle vida al lugar. La gente del pueblo me ayudó con los cultivos. El viejo limonero estaba en plena cosecha, y lo mismo un árbol de mangos que crecía más adelante. Recolecté frutos y los vendí en el mercado. No gané mucho, pero sentí satisfacción, había vuelto a empezar. No era solo trabajo físico, era una reconstrucción de mí mismo. Mi meta era terminar de arreglarla y traer a mi abuelo a vivir conmigo. Un mes después, decidí regresar a la ciudad. Necesitaba comprar insumos, herramientas y fertilizantes, pero sobre todo quería visitar a mi abuelo. Cuando llegué, me recibió con la calidez de siempre, aunque sus palabras me tomaron por sorpresa. Aria vino. Te estuvo buscando. Me quedé en silencio. La verdad era que durante todo este tiempo no había podido olvidarla. Extrañaba sus leves sonrisas, sus gestos, incluso su actitud fría. Pero el recuerdo de aquella escena, ella besándose con otro hombre, volvía como un puñal cada vez que pensaba en ella. Con voz firme, aunque el corazón me temblaba, le dije a mi abuelo que no estaba listo para verla. Él solo asintió, pero me dejó una advertencia.
Hijo, no dejes que el orgullo te ciegue. A veces hay cosas que no comprendemos y que solo se explican hablando. Yo he visto cómo te mira, esa mujer te ama. Escúchala, aunque después decidas marcharte. No le conté que ya había firmado el divorcio. Aún así, sus palabras se clavaron en mí. Tal vez era cierto, tarde o temprano tendría que enfrentar a Aria, hablar con ella, cerrar ese capítulo, o reescribirlo. Lo que nunca imaginé fue que el destino decidiría antes que yo. Unos días después, la vi en la puerta de mi finca. No podía creerlo. Estaba más delgada, con ojeras profundas, como si no hubiese dormido en semanas. Aún así, seguía teniendo esa belleza que siempre me desarmaba. Intentó esbozar una sonrisa, pero su cuerpo la traicionó, tambaleó y casi se desmayó. Corrí hacia ella y la sostuve entre mis brazos. Su piel estaba fría, su rostro pálido. El miedo me golpeó con fuerza. Aún la amaba, y verla en ese estado me dolió más de lo que podía admitir. La llevé dentro, dispuesto a llamar a un médico, pero me detuvo con un susurro. No, por favor, solo quiero que me escuches. Le preparé un café y le pasé unos postres de limón y mango que había preparado, intentando darle aunque fuera un poco de calor. Ella se sentó a la mesa, y de pronto las lágrimas comenzaron a caer, como nunca antes la había visto llorar. Apenas pudo articular palabras. Extrañaba tu cocina, dijo entre sollozos. La miré, sin saber qué hacer. Quería abrazarla, pero ya estábamos divorciados. ¿Qué significaría ese gesto ahora? No tuve que decidirlo. Fue ella quien, con voz temblorosa, me preguntó. ¿Puedo abrazarte? No supe negarme. Apenas asentí, se lanzó a mis brazos. Me abrazó con todas sus fuerzas, como si el mundo fuera a desplomarse si me soltaba. Y allí, en medio de su llanto incontenible, sentí algo que nunca había desaparecido, el amor que aún nos unía. Versión de Aria. Ese día, después de la conversación con el abuelo de Albert, sus palabras no dejaron de darme vueltas. Tenía impreso un aroma familiar, un leve olor a limón. Ese detalle se me quedó grabado, y aunque parecía algo pequeño, para mí fue suficiente. Sabía entonces que ese debía ser el lugar donde él estaba. Con el corazón acelerado fui a mi casa, preparé algunos documentos, dejé instrucciones en la oficina y puse todo en manos de Kitty mientras me ausentaba. Antes de partir, pasé por la joyería, había encargado 2 anillos y pedí que grabaran unas palabras especiales. Me dijeron que estarían listos en unos días, y acepté esperar. Fueron días de insomnio, de preguntas sin respuesta. ¿Qué voy a decirle cuando lo vea? ¿Me entenderá si soy honesta? ¿Me rechazará al saber todo? Tenía miedo, pero mucho más miedo de no volver a verlo nunca. Ese mes sin él había sido una pesadilla. Cuando por fin me entregaron los anillos, no dudé más. Con el estuche en mi bolso, tomé el coche y me dirigí a la finca. El camino se me hizo eterno, pero al llegar, y quedarme de pie frente a aquella puerta, sentí que mis fuerzas flaqueaban. Aún así, toqué. Y entonces lo vi. Ahí estaba Albert, la persona que tanto extrañaba. Quise hablar, pero las palabras no salieron, en cambio, mi cuerpo cedió al cansancio acumulado. Vi la sorpresa en su rostro y cómo corría hacia mí antes de caer. Me sostuvo entre sus brazos, y en ese instante, pese al desmayo, sentí felicidad, había vuelto a sentir su toque, ese que tanto añoraba. Me cargó con cuidado, como si fuera de cristal, y me recostó en el sofá. Intentó llamar al médico, pero lo detuve con un débil gesto, no estaba enferma, solo agotada. Me ofreció un café y unos postres caseros. Apenas probé el primer bocado, lo supe, los había preparado él. Mis lágrimas brotaron sin poder contenerlas. Lo miré y le dije que extrañaba su cocina. Vi en su rostro una mezcla de nervios y nostalgia. Sus brazos se movieron como si quisiera abrazarme, pero se contuvo. Fui yo quien le pidió permiso. ¿Puedo abrazarte? Él asintió. Y lo abracé con toda mi fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Cuando logré calmarme, saqué de mi bolso el informe médico y se lo entregué. Mi confesión comenzó. Le hablé de mi trastorno, la apefobia, de mi infancia marcada por el abandono de mi madre y el resentimiento de mi padre, de la soledad que me acompañó desde niña, de cómo nunca celebré un cumpleaños ni una Navidad. Mi abuelo fue lo más cercano a un refugio, aunque tampoco estuvo siempre presente. Le conté cómo me diagnosticaron la fobia después de que un compañero intentara besarme a la fuerza, cómo intenté terapias que nunca funcionaron, hasta que lo conocí a él. Albert había sido la primera persona que podía tocarme sin despertar ansiedad. Con él, en vez de miedo, sentía calma y emoción. Y poco a poco, sin darme cuenta, me enamoré. Le hablé también del vacío tras la muerte de mi abuelo, de cómo me refugié en el trabajo para continuar su legado, aunque solo me hundía más. De cómo Kitty intentó abrirme los ojos, incluso la noche que me llevó al bar, donde confesé mis miedos, y de cómo fui atacada, de aquel beso forzado que me dejó paralizada y que Kitty tuvo que detener. No supe cómo contártelo, por miedo, mentí. Con lágrimas, le confesé todo. Te fallé, mentí cuando debía confiar en ti. Pero no quiero volver a hacerlo. La verdad es que te amo. Me acostumbré a ti, a tu cariño, a tus abrazos, a tus besos. La cama se siente vacía sin ti. Por favor, perdóname. Cuando levanté la vista, vi que sus lágrimas también corrían. La versión de Albert. Tomé el informe médico con incredulidad.
¿Un trastorno? ¿Apefobia? No lo podía creer. Lo leí una y otra vez, pero cada línea me resultaba ajena. Se supone que ese trastorno provoca rechazo al contacto, y sin embargo, yo jamás sentí de ella rechazo hacia mí, al contrario, siempre fue cálida, buscaba mis brazos, mis manos. A veces se aferraba como si yo fuera su único refugio. Y entonces, cuando con voz temblorosa me dijo que yo era el único con quien no sentía ese rechazo, todo encajó. Recordé cada instante en el que me buscaba de forma inesperada, esos momentos en los que apretaba mi mano por largos periodos que parecían no querer soltarme nunca. Recordé las veces en que se volvía un poco pegajosa y yo no lo entendía, ahora lo entendía todo. Me habló de su soledad, de su infancia rota, de la indiferencia de su familia. Y me golpeó el hecho de que nunca lo noté. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo supe? Ella no me lo dijo, pero yo, como su esposo, debía haberlo percibido. Cuando mencionó lo del bar, cuando describió el ataque que sufrió aquella noche, sentí que un hierro candente me atravesaba el pecho. Maldije mi estupidez. Yo estuve allí. Yo lo vi. Y aún así la dejé sufrir sola. Me maldije una y otra vez por idiota. De pronto mis lágrimas comenzaron a caer sin darme cuenta. No pude contenerlas. La culpa me desgarraba, pero también el amor. La abracé con todas mis fuerzas, como si con ese abrazo pudiera borrar todo el dolor que le había causado. Me aferré a ella con desesperación, pidiéndole que me perdonara, aunque sabía que quizás no lo merecía. Lo lamento, murmuré contra su cabello. Lo lamento tanto, Aria. Ella no me apartó. Al contrario, se aferró a mí con fuerza, y así permanecimos, abrazados, por un tiempo que me pareció eterno y a la vez demasiado corto. Respiré hondo, todavía con las lágrimas marcando mis mejillas. Había algo más que debía decirle, algo que me quemaba por dentro desde aquella tarde. Aria, susurré, bajando la mirada. Hay algo que no te conté. Esa tarde, yo te vi. Vi cuando alguien te besaba. No supe qué pensar, me dolió más de lo que puedo explicar. Quise acercarme, pero cuando lo hice ya no estabas. Y, pensé lo peor. No tuve fuerzas para preguntarte, para buscar la verdad. Lo lamento mucho, de verdad. Ella me quedó mirando en silencio, con los ojos vidriosos. Entonces bajó la cabeza y murmuró. La culpa no fue tuya, Albert. Fui yo quien lo arruinó por callar. Yo debí contarte todo desde el inicio, pero lo escondí porque tenía miedo de perderte, y al final igual estuve a punto de hacerlo. Lo siento, de verdad. Su confesión me atravesó, pero también me alivió. Sentí que, por primera vez, nos estábamos diciendo todo sin máscaras. La abracé otra vez, con fuerza, con el alma entera. Permanecimos así por un largo tiempo, hasta que de pronto, ella me soltó. Me confundí cuando la vi arrodillarse frente a mí. Aria, ¿qué haces? Pregunté, sorprendido. De repente, sacó una pequeña caja. Mi mente se bloqueó. Un momento, ¿no se supone que este es mi papel? ¿Soy yo el que debería estar de rodillas con un anillo? Albert, dijo ella con voz temblorosa pero firme. ¿Quieres casarte conmigo? Me quedé congelado. ¿Qué se supone que haga? Pensaba. ¿Debería llorar, reírme, o salir corriendo a comprar flores? Al final no pude hacer otra cosa más que soltar una risa entrecortada. Era surreal, jamás en la vida pensé que viviría algo así. Me sentía como una princesa de cuento al revés, y la ironía me resultaba tan ridícula como hermosa. Me agaché, me coloqué a la altura de sus ojos y, con el corazón latiendo como nunca, le respondí. Sí, claro que sí. Epílogo, nuestra nueva vida. Esta vez decidimos hacer las cosas con calma. Pasamos algunos meses saliendo como novios, redescubriéndonos poco a poco, hasta que ella tomó la decisión de mudarse conmigo a la finca. Quise traer a mi abuelo con nosotros, y Aria estaba de acuerdo. Pero él, con la terquedad que siempre lo ha caracterizado, se negó, dijo que no sabía tocar violín, que le gustaba demasiado el lugar donde vivía, y que, además, ya le había echado el ojo a una abuelita del pueblo. Con esas razones no tuve más remedio que respetar su decisión. Aria, por su parte, decidió trasladar su oficina a la finca. Solo instalamos internet de alta velocidad y ella lo resolvió todo. Hoy en día no es necesario perder tiempo yendo todos los días a la oficina. Podemos conectarnos de manera remota y listo, me dijo. No tuve argumentos para llevarle la contraria. Así empezamos a vivir juntos. 2 meses después, nos volvimos a casar, esta vez con una pequeña boda en la finca. Fue sencilla, pero espléndida. Mi esposa se veía radiante con su vestido de novia, tan hermosa que, al verla, juré en silencio que nunca volvería a fallarle. La luna de miel fue en una playa del extranjero y, honestamente, parecía que Aria había firmado un contrato para no despegarse de mí ni un segundo. Caminábamos y todos volteaban a verla, ella era un espectáculo. Pero bastaba con que alguien se quedara mirando medio segundo de más, para que se me colgara del cuello y me soltara un beso tan largo que yo pensaba, ok,
ya entendieron, pero ¿y mis pulmones qué? Lo gracioso es que también había chicas que me lanzaban miraditas, y ahí Aria no dudaba, me agarraba del brazo como si yo fuera su osito de peluche. Me apretaba más fuerte y me robaba otro beso con la misma cara inocente de siempre. Yo solo pensaba, esta mujer es adorable, aunque en cualquier momento me deja sin aire y sin escapatoria. Celosa y peligrosa, pero mía. Y como si la vida quisiera sorprendernos, al poco tiempo Aria quedó embarazada. Viéndolo en retrospectiva, no me sorprende, desde que nos casamos, estaba absolutamente decidida a no dejarme descansar por las noches. Parecía que tenía un calendario secreto y que cada día marcaba casilla, hoy tampoco duerme. Hubo noches en que pensé que estaba entrenando para una maratón, pero sin la maratón. Ella me susurraba al oído con esa mezcla de ternura y picardía que me dejaba sin voluntad, y yo solo podía rogarle al cielo por un poco de misericordia, aunque, para ser honesto, tampoco quería que se detuviera. Cuando me contó que esperaba un bebé, se sinceró entre lágrimas, tenía miedo de no ser una buena madre, de repetir la historia que a ella tanto la marcó. La abracé y le susurré que sería grandiosa, que yo estaría siempre con ella, que no estaría sola. Nuestra vida se volvió una rutina alegre. Ella trabajaba desde la finca, mientras yo me dedicaba a cultivar y vender en el pueblo. Pensé en abrir un restaurante, pero Aria no me dejó. Tu comida solo será bendición para mí y para nuestro bebé, me dijo con esa firmeza dulce que nunca podía contradecir. Volvió a su costumbre de abrazarme cada noche, como si jamás quisiera soltarme. Y sí, su pasión seguía siendo igual de fuerte, más de una vez tuve que aceptar que el verdadero gimnasio no era la finca, sino el dormitorio. A los 9 meses nació nuestra hija, a quien llamamos Ice. Leon y Kitty fueron sus padrinos. Aria, al verla por primera vez, estaba temblando. Me confesó que tenía miedo de sentir lo mismo que toda su vida, ese rechazo, ese pánico que le generaba el contacto con los demás. Temía que incluso con su propia hija pudiera ocurrirle. Pero no fue así. En cuanto la sostuvo, algo cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo en un susurro. Es la segunda persona en mi vida con la que no siento miedo al tocarla, la primera fuiste tú. Ese día recé en silencio para que esos momentos nunca terminaran. Y mientras Ice iba creciendo, se volvía cada vez más pegada a mí. A veces se peleaba con Aria reclamando su lugar en mis brazos. Así que ahora tenía dos hermosas mujeres que no me dejaban descansar, siempre pegadas a mí y disputándose cada segundo de mi atención. Pero aún así, no cambiaría mi vida por nada. Las amo a las dos. Versión de Kitty. Nos conocimos en la universidad. Al principio, Aria parecía un bloque de hielo, seria, con un rostro impasible, de esas que uno cree que ni sonríen. Yo, en cambio, era muy despreocupada y algo irresponsable. Fue en los talleres grupales donde la empecé a conocer. Mientras todos la veían como inaccesible, yo entendí que ella era cálida, dulce y un poco torpe, ese contraste me llamó la atención, poco a poco se volvió mi mejor amiga. En una tarde, un compañero la sujetó de la muñeca y trató de besarla a la fuerza. Aria se quedó paralizada. Yo reaccioné antes de pensarlo, lo empujé tan fuerte que terminó en el piso. Ella, en cambio, cayó al suelo temblando. La llevé a la enfermería y ahí nos explicaron lo que le pasaba, sufría un trastorno que le hacía insoportable el contacto físico con la mayoría de las personas. Desde ese día decidí apoyarla. Practicábamos pequeñas pruebas, darle la mano 10 segundos, luego 15, ese fue nuestro récord. La quería demasiado para dejarla sola. Al poco tiempo me enteré de que vivía en arriendo, así que, sin pedir permiso, me fui a vivir con ella. La convivencia fue curiosa, ella súper organizada, yo más bien un desastre. Claro que siempre la hacía sufrir con mis bromas, como aquella vez que le regalé ropa interior de encaje por su cumpleaños. Se puso roja como un tomate y casi me mata con la mirada, hasta que la sorprendí probándosela frente al espejo. Me atacó con una almohada, pero yo solo le dije con una sonrisa, te ves sexy. Con el tiempo conocí a Raúl, que luego se convirtió en mi novio. Era extrovertido y buena gente, y Aria terminó aprobándolo después de conocerlo por un tiempo. Yo, para molestarla, le dije, bueno, mamá, feliz. Igual tú sigues en mi corazón, mientras formaba un corazón con las manos. Cuando heredó la empresa de su abuelo, me llevó con ella. Me ofreció un cargo de gerente, nada menos, pero yo lo rechacé. Le dije, ¿gerente yo? Ni loca. Demasiado estrés. Prefiero seguir siendo tu secretaria, así tengo más tiempo para fastidiarte. Y así fue. La primera vez que vi a Albert en la recepción pensé, ¿y este quién se cree, casarse con mi Aria solo por un acuerdo de abuelos? Ni loca se la entregó. Aria lo va a mandar a volar en 2 segundos. Pero no. Cuando le dio la mano, no la soltó. Me quedé helada. Yo, que tenía el récord de 15 segundos, vi cómo ella le sostuvo la mano por casi medio minuto sin problemas. Si no le susurro, ¿quieres quedarte con su mano? Creo que se queda pegada ahí. Más tarde me confesó que era raro, pero que tal vez era su destino. Yo quise darle un coscorrón, pero me aguanté porque era mi jefa. Por su petición lo investigué. Parecía buen tipo, aunque aburrido. Y cuando indagué más, resultó que sí, buen tipo, y todavía aburrido.
Aria merece a alguien más emocionante, pensé. Pero luego lo vi, con él no tenía ataques de pánico, no se apartaba, lo tocaba sin miedo. Era la primera persona que lograba eso. En ese momento entendí, lo suyo era real. Y aunque Aria era torpe y pegajosa con él, yo sonreía. Mi niña se había enamorado de verdad. Cuando se casaron, ella quería algo discreto. Yo, obvio, le regalé lencería fina y provocativa. Se quejó, pero luego me lo agradeció, sabía que me lo agradecería. Después empezó a presumir de Albert, que cocinaba delicioso, que la consentía, que era detallista. Yo aguantaba hasta que un día me explotó la paciencia, me robé su postre de maracuyá. Estaba tan bueno que lo entendí todo. Aria casi llora de la rabia, pero oye, eso te pasa por presumida. Pero llegó el golpe duro, la muerte de su abuelo. Aria se apagó. Ignoraba a Albert, se encerraba en la oficina, y yo no lo iba a permitir. La llevé a un bar para sacudirla y cuando empezó con sus excusas la abofeteé. Sí, yo, su secretaria y amiga. Le dije que estaba siendo injusta, que podía perderlo. Ella lloró, pero sabía que tenía razón. Esa misma noche un idiota intentó sobrepasarse con ella. No lo dudé, le di una patada en la entrepierna y luego grité para que lo alejaran, me alegro cuando vi a varias personas dándole su merecido. Me llevé a Aria a mi casa, me acosté con ella en mi cama, ya que aún no se había recuperado del shock. Cuando se despertó vi mentirle a Albert por miedo, y le dije, la confianza rota cuesta recuperarla, no juegues con eso. Ella me prometió que cambiaría, pero ya era tarde. Cuando Albert se marchó, fue como si a Aria la hubieran destrozado por dentro. Yo nunca la había visto tan mal. Se volvió una sombra de sí misma, no dormía, se levantaba con ojeras enormes, apenas probaba bocado, y lo poco que comía lo dejaba a medias, porque, según ella, nada tenía sabor. Se había mal acostumbrado a la sazón de Albert. Sí, así de grave, hasta la comida le recordaba a él. Las noches eran peores. Se encerraba, lloraba en silencio y creía que yo no la escuchaba, pero yo estaba pegada a la pared del cuarto de al lado, mordiéndome los labios para no ir a abrazarla. Solo lo hacía cuando ya no podía más y la encontraba hecha un ovillo en la cama. Le organicé la agenda, cancelé reuniones innecesarias, me inventé excusas con clientes para que no la molestaran, incluso fui yo quien se hizo cargo de muchas decisiones de la empresa para darle aire. Fueron días durísimos. Veía cómo se rompía por dentro, como lo único que pedía era que él volviera. Rogaba en silencio, a veces en voz alta, que el destino les diera otra oportunidad. Y yo, mientras tanto, la sostenía como podía, siendo su bastón, su muro y, en las noches más duras, su pañuelo de lágrimas. Y así fue. Un día me llamó, con la voz entrecortada entre risas y lágrimas, y me dijo que ya sabía dónde estaba Albert. Que iba a ir a buscarlo, que le explicaría todo, que le pediría perdón y que esta vez no pensaba soltarlo. Voy a luchar por mi esposo, Kitty, me dijo. No volveré a fallarle. Yo me quedé muda unos segundos, tragándome las lágrimas porque, claro, si lloraba primero me iba a decir que parecía la dramática de una novela. Pero al día siguiente me volvió a llamar y me soltó, todo va bien. Nos dimos otra oportunidad. Ahí sí lloré como tonta. Y me reí también, porque sabía que esos dos eran como el velcro, se separaban un poco, pero tarde o temprano se volvían a pegar. Más adelante, Aria me dijo que había decidido mudarse con Albert a la finca y trabajar de manera remota. Claro, la señora elegante en el campo, como si fuera un retiro espiritual con lujo. Yo por dentro pensaba, qué rico, y yo qué, la esclava moderna. Porque sí, adivina quién se quedó en la ciudad como puente entre ella y la empresa. Exacto, yo. Y ahí fue cuando maldije 1000 veces no haber aceptado ese cargo de gerente que me ofreció antes. No, Kitty, demasiada responsabilidad, dije en su momento. Va. Ahora me entero de que el gerente que contrataron trabaja desde una casa en la playa. ¿En serio? ¿Una casa en la playa? Mientras yo me parto el lomo en la oficina, él seguramente toma margaritas en chanclas mientras firma documentos online. Yo solo pensé, definitivamente me equivoqué de estrategia, la próxima vida acepto el cargo. La boda definitiva fue un espectáculo. Y pensar que apenas 2 meses antes estaban hechos un desastre, y ahora míralos, reconciliados, enamorados y con toda la finca vestida de fiesta. Yo, por supuesto, era la idiota feliz con la cámara en la mano, corriendo de un lado a otro para no perderme ni un detalle. Y sí, lloré como Magdalena cuando vi a mi Aria entrar con ese vestido, radiante, agarrada del brazo de Albert como si no existiera nadie más en el mundo. Esta vez me aseguré de darle un regalo a la altura de la ocasión, lencería fina, sí, pero con permiso y en el momento justo, que conste. Aria me fulminó con la mirada, pero al final me abrazó muerta de la risa. Yo sabía que, en secreto, me lo iba a agradecer, bueno, ellos dos me lo iban a agradecer. Y después vino Ice. Ay, Ice, cuando nació y me nombraron madrina casi me desmayo de la emoción. La primera vez que vi a Aria cargarla, sin miedo, sin temblores, sin esa sombra de rechazo que siempre la había acompañado, se me partió el corazón en 1000 pedazos y luego se me volvió a armar con pura ternura. Verla sonreír, segura, acariciando a su hija como si toda su vida hubiera esperado ese momento, me hizo llorar como nunca. Aria había encontrado su felicidad. Y yo, la amiga descarada que la acompañó desde la universidad, estaba ahí para ser testigo, para aplaudir y para reírme con ella.
Pero también, en silencio, juré que siempre velaría por su felicidad. Porque aunque ahora tenga a Albert y a su pequeña Ice, yo seguiré estando ahí, como amiga, como cómplice y como hermana de vida.